Cristianos que confrontan a los malos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 dice, y que no puede soportar a los malos. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. El apóstol Pablo había advertido a la iglesia de Éfeso, la cual él había fundado, que cuando él ya no estuviera entre ellos, individuos sin escrúpulos tratarían de entrar en la iglesia con intenciones para nada santas. Dice la Escritura, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hechos 20:29. El apóstol Pablo tuvo su primer contacto con las personas de Éfeso en los últimos tiempos de su segundo viaje misionero. Hechos capítulo 18, versículos 19 al 21. Pero fue en su tercer viaje misionero, un tiempo después, que él tuvo la oportunidad de llevar el evangelio de forma cabal en ese lugar. Recordemos que fue una de las iglesias donde más tiempo estuvo, casi 3 años, a partir del año 54, predicando el evangelio, llegando a predicar en la sinagoga judía de allí. Hechos capítulo 19, versículos 8 y 10. En Éfeso, además, el apóstol Pablo sufrió el cautiverio años más tarde. En Éfeso, las personas que se convirtieron hicieron algo muy notorio que corroboraba su arrepentimiento, dice la Escritura. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hechos 19, 18 al 20. Esto habla del carácter combativo contra el error de la iglesia de Éfeso desde el principio. Pablo había tenido que enfrentar a los judíos de aquella ciudad que pretendían hacerse pasar por cristianos sin serlo, como es el caso de los llamados hijos de Seba. Hechos 19, 13 y 14. En aquella ciudad había artistas escultores que se dedicaban a hacer esculturas o estatuillas de la diosa Diana, los cuales procuraron eliminar al apóstol Pablo y también a los creyentes de Éfeso porque les estaban dañando el negocio de la idolatría. Es muy famoso el alboroto de Éfeso que está relatado en Hechos 19, 23 al 41. Así que aquella era una ciudad absolutamente entregada a la idolatría. Los hermanos de Éfeso tuvieron que luchar contra las herejías. Era una iglesia que tenía que estar en pie de guerra defendiendo la fe del evangelio. Así que esto la había convertido en una iglesia dura. Era una iglesia especialista en descubrir a los falsos. Y el Señor elogia eso. Y dice que le agrada la forma como ellos defienden el evangelio en esa ciudad pero tan pervertida. Veamos de qué manera los cristianos verdaderos, al igual que la iglesia de Éfeso, tienen el deber de confrontar a los malos, o sea, a los falsos creyentes. En primer lugar, los cristianos verdaderos confrontan a los que intentan pervertir el evangelio de Cristo. Cuando el Señor se dirige a la iglesia de Éfeso, les elogia por ser recios en cuanto a la defensa del evangelio. Esta iglesia se enfrentaba a grandes monstruos que tenían el interés de destruir la obra de Cristo. El evangelio de Cristo
ha sido amenazado desde el principio con el interés de pervertirlo en muchas formas. Cuando leemos, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, nos damos cuenta cómo algunos intentaban pervertir el Evangelio de Cristo, enseñando, por ejemplo, que era necesario circuncidarse para poder ser salvo, haciendo de este modo insuficiente el sacrificio de Cristo. Pablo dice que quienes tienen esa pretensión están pervirtiendo el Evangelio de Cristo, proponiendo de esa manera un evangelio diferente. Él lo dice de esta manera: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas 1, 6 y 7. Fíjense que de esta pretensión malsana se deriva la idea de que a la obra de salvación perfecta de Cristo es necesario adicionarle nuestras buenas obras. Pablo explica en la carta a los Gálatas que quienes insistían en la necesidad de guardar la ley, lo que estaban haciendo era estableciendo la salvación sobre un fundamento puramente humano, tal y como él lo hizo por mucho tiempo de forma equivocada. Pero su conversión en Damasco cambió radicalmente su pensamiento. Gálatas 1:11 a 2:10. Pablo llegó de esa forma a la conclusión de que Jesucristo era su único Salvador, de tal manera que insistir en guardar la ley era como decir que la obra de Cristo había sido en vano. Él dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:21. Otra manera como se pretende pervertir el Evangelio de Cristo es predicando un evangelio barato, en el que no se le habla claro al pecador acerca de su responsabilidad de pecado y los peligros de terminar en el infierno, por no hacer caso a lo que claramente se enseña en la Biblia al respecto. Esto es algo que vemos con mucha preocupación en el día de hoy. Pues algunos que dicen hablar en nombre de Cristo pretenden dar licencia a los que cometen graves pecados, como la homosexualidad, que en la Biblia se condena de una manera tajante. Dice la Escritura: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Usted puede leer esto en Romanos capítulo 1, versículos 26 al 27. Pablo, escribiendo a los corintios acerca de esto, les dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Quien le predique otra cosa que no sea la confrontación del pecado está en la más absoluta oscuridad, pues no hay concesión con el pecado, sino solamente arrepentirse y dejar de hacer lo que Dios condena. No podemos abaratar el costo de seguir a Cristo bajo ninguna circunstancia. En segundo lugar, los cristianos verdaderos confrontan a los que procuran torcer la doctrina de Cristo. Hay muchos puntos de la fe cristiana
que han sido amenazados desde el principio. Uno de ellos tiene que ver con la verdad bíblica de que solo Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Dice la Escritura, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. Pretender poner otra persona en el mismo lugar de Cristo, diciendo que por medio de esa persona usted puede acercarse a Dios, es contrario a la sana doctrina. El apóstol Pedro fue enfático en este sentido cuando dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Si usted piensa que puede creer en Cristo y en otra persona humana, en algún santo o santa, por ejemplo, llámese como se llame, entonces usted está en el error. Y estar en el error lo conduce a un lugar que no es el cielo. No es el cielo precisamente. Muchas personas, cuando son confrontadas por sus ideas contrarias a las que se enseñan claramente en la Biblia, prefieren seguir creyendo la mentira que les han enseñado, en vez de aceptar el Evangelio verdadero. La fe no es algo que depende de lo que una persona o iglesia enseñe, sino de lo que la Biblia dice. Si lo que usted cree está en contra de lo que se enseña en la Biblia, no es la Biblia la que está equivocada, pues la palabra de Dios no se equivoca. Cuando una persona lee la Biblia, la luz de Cristo le alumbra la conciencia. Si no puede ver esa luz, es porque la oscuridad dentro de sí es espantosa. El pecado vuelve a las personas crédulas de toda mentira. Es lamentable cómo personas muy devotas van camino al infierno. No porque sean malas personas, sino porque están atrapadas en creencias muy equivocadas. Los cristianos verdaderos no pueden ser indiferentes ante este panorama tan devastador que arrastra a millones de personas a la perdición eterna. Es necesario que hablemos con más frecuencia acerca de estas cosas a nuestros familiares y amigos y al público en general, para que de alguna manera podamos motivarles a indagar por ellos mismos la verdad. Estar aferrado a la mentira solo por cuestión de tradición y no hacer caso a lo que la Biblia enseña es algo imperdonable. Pero mucho más imperdonable es que como cristianos no hagamos nada para llamar la atención acerca de esta cuestión. No podemos cambiar la manera de pensar de las personas, pero sí podemos motivarles e inquietarles a conocer la verdad y esperar que Dios, por medio de su Santo Espíritu, les convenza. Pero para que esto pueda ocurrir, es necesario que hablemos, que prediquemos. Dice la Escritura así, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Recordemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Finalmente, los cristianos verdaderos confrontan a los que pretenden mundanalizar la iglesia de Cristo. Lo mundano es todo lo que se refiere a las cosas temporales en contraposición con las cosas eternas. Traer lo mundano a la iglesia significa hacer que en la iglesia se practiquen cosas que el mundo aplaude, pero que Cristo desprecia. Lo mundano es todo aquello que es bien visto en la mayoría de la gente, pero que Dios condena. La Biblia condena la actitud
que busca adaptarse al mundo y a su manera de vivir y de pensar. Obviamente en desmedro de la vida piadosa y la búsqueda de la verdadera espiritualidad. Por eso Santiago nos dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4. Y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, se ordena a no amar al mundo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Esto se refiere a sentir admiración y apego por las cosas que nos alejan de Dios y que son contrarias a lo que Dios ordena en su santa palabra. Fíjese, si estos mandamientos son tan severos en contra de conformar la vida cristiana personal a la forma del mundo, entonces lo es mucho más cuando se refiere al hecho de traer el mundo a la iglesia, con el propósito de hacer que la iglesia sea atractiva a las personas que viven bajo la influencia del mundo. El mundo, en el sentido en que lo estamos mencionando, es todo aquello que no busca dar la gloria a Dios, sino a los hombres. Es todo aquello que es contrario al Espíritu de Cristo y su mensaje. Y esto involucra muchas cosas. Pero diremos que son todas aquellas prácticas que no honran a Dios y que más bien procuran el deleite humano y la satisfacción puramente de la carne. Había personas dentro de la iglesia de Éfeso que pensaban que se podía hacer en la iglesia lo mismo que se hacía en el templo de Diana. En el día de hoy también hay personas que consideran que se pueden hacer en la iglesia muchas cosas que se hacen en el mundo. Y lamentablemente muchas de estas cosas ya se ven como normales, como lo es el uso de las danzas en el culto cristiano. A pesar de toda la presión existente en aquel ambiente de la ciudad cosmopolita de Éfeso, que afectaba la iglesia se había mantenido firme. El creyente verdadero tiene que negarse a conformarse a este siglo. Tiene que negarse al estilo y la forma de las cosas mundanales, según nos dice Pablo en Romanos 12:2. Los cristianos verdaderos buscan agradar solamente a Dios y a nadie más. De ninguna manera podremos añadir nada a lo que Dios ha hecho tan perfectamente. O sea, no podemos ayudar a Dios. Cada vez que el hombre ha pretendido hacer eso, lo que ha provocado es desgracia y ha traído vergüenza al seno de la iglesia. Dios nos ha instruido acerca de cómo deben hacerse las cosas en la iglesia. Un ejemplo de esto es lo que Pablo dice precisamente a la iglesia de Éfeso. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5, versículos 19 y 20. La iglesia de Éfeso sabía lo trágico que es cuando se permite que el mundo domine la iglesia. Los cristianos verdaderos no se dejan deslumbrar por el falso brillo del mundo, sino que son ellos la luz del mundo. Que Dios te bendiga.